Avanzamos en este Expreso Bío Bío con algo que también le habíamos adelantado durante la mañana. No hay preocupación, evidentemente, por lo que está sucediendo en términos de crimen organizado en nuestro país. Se ha hablado de algunas bandas internacionales, ¿no? El Tren de Aragua en el norte del país y en otras zonas, ¿no? Se ha ido desplazando por Chile con un operar bastante distinto a lo que nosotros conocíamos acá en nuestro país. Ahora está toda la polémica por el tema de las maras y de otros grupos como el Primer Comando Capital de Brasil, sumado a otros que ya operan en la región y que por supuesto despierta las alertas de que si están o no operando ya en nuestro país y la forma que tienen de operar. Nosotros hemos hablado antes con el siguiente entrevistado, es un experto en estos temas, es consejero de Seguridad Internacional y desde México nos atiende el contacto Eduardo Gómez. ¿Cómo está, Eduardo? Buenos días para nosotros. Loreto, buenos días desde México. Un saludo caluroso y fraterno a toda tu gran audiencia. Gracias, Eduardo, igual para ti. Nosotros habíamos hablado algunas veces, ¿no? Siempre con el tema del narcotráfico, en fin, y hemos ido avanzando en las conversaciones conforme también han aparecido nuevos antecedentes en Chile. Queríamos contactarte para que nos contaras, claro, no está la confirmación de que están operando o no, ¿no? Está sí la preocupación en el caso particular de las maras, por ejemplo, pero con tu expertise para que nos comentes, ¿cuál es la característica de ellos? ¿Qué nos podrías decir? Porque, claro, decimos son más violentos, tienen ciertas características, funcionan como pandillas, pero ¿qué son las maras y cuál es la forma de operar que tienen? Pues las maras son pandillas de corte paramilitar. Su origen es en los Estados Unidos, pero con actores centroamericanos. En los 80s se reunían en torno a esa figura para protegerse de las agresiones de otras pandillas. El problema lo solucionan los americanos expulsando a los liderazgos a El Salvador, de donde son, y ahí empiezan, ante la ausencia de un Estado vigoroso, a tomar cada vez más fuerza en términos de su actividad y actuación criminal, sobre todo en modalidad de delincuencia organizada, ¿no? Ellos han tenido influencia primero regional, en tráfico de estupefacientes, en narcomenudeo, ustedes llaman microtráfico, y sobre todo el tráfico de personas. Se presume que pudiera haber ya alguna presencia debido a la última actividad del presidente Bukele, quien ha estado sometiendo ha sido muy eficiente desde el punto de vista de energía criminal contra esos grupos y ha motivado que los liderazgos emigren a otros países. Incluso tenemos la noticia de que en mi país, en el sur, hay algunos de los líderes escondidos y pudiera ser que algún líder se haya trasladado a Chile, pues para tratar de, por lo pronto, encontrar un refugio y buscar alternativas de su actividad criminal que hasta el día de hoy obedece única y exclusivamente a un interés económico. Y claro, y eso es lo que habrá que confirmar, pero ellos operan de manera muy violenta, ¿no? Sí, sobre todo al ser una estructura paramilitar, requieren de una lealtad y una obediencia prácticamente ciega por parte de sus cuadros, donde llegan a ritos, y esos ritos incluso rayan en el canibalismo, por eso que son muy, muy violentos en su actuar. Prácticamente cobijan a sus miembros como si fuera una familia y tienen que renunciar a cualquier lazo afectivo que los haya mantenido en el pasado. Perdón, mencionaste por que eso dentro... es que son tan violentos. Sí, mencionaste que dentro de los ritos está el canibalismo. Sí. Uy. Es parte del rito de ellos. Sí, o sea, dando cuenta, ¿no? Para hacernos una idea cómo operan acá, en este caso, en las maras, en otros países también. Hablabas de que, claro, que en Estados Unidos se daba también porque el enfrentamiento con otras pandillas, ¿no? ¿Qué pasa con la relación entre las maras y otros grupos también? Porque vemos que se expanden por la región y que se encuentran con otros grupos. ¿Ellos también se enfrentan entre ellos? Sí. Las maras, dependiendo de qué tipo de grupo, las más comunes son la MC-13 y sí, el Barrio 18. Entre ellos tienen constantes enfrentamientos, pero también pudieran trabajar para cárteles desde el punto de vista de ofrecer servicios como el sicariato, como el tráfico de personas por rutas que ellos controlan, tráfico de estupefacientes, secuestro y extorsión, principalmente. ¿Cuáles serían los primeros indicios, ¿no?, de la forma de operar? Se ha dicho mucho el tema de los secuestros. Bueno, también se hablaba que ellos se identificaban con tatuajes, pero entiendo que ahora ya esa práctica la estarían dejando de lado justamente para no quedar en evidencia.
Al ser una institución vertical paramilitar, como ellos reconocen los grados, digamos, y la autoridad es a través de tatuajes y de lenguaje corporal, e incluso tienen algún tipo de comunicación oral que los caracteriza, ¿no? Es factible que tuvieran que mutar esa actividad para tratar de disfrazar un poco sus actividades dentro de un perímetro, pues para no darse a conocer. Lo que es lo que se está investigando, si realmente es un liderazgo que mutó o que mudó más bien su actividad a Chile, o están siendo bandas regionales de ustedes que están copiando el modelo para tratar de intimidar a otras bandas y poder ejercer su influencia en un territorio geográfico, ¿no? Y tener el beneficio económico de toda la actividad delincuencial dentro de ese territorio. Claro. Pudiera ser una línea interesante. Claro, que estén imitando acá, que no necesariamente sean líderes o personas de las maras que lleguen a Chile, sino que de acá se observa y también por distintos motivos empiezan a gestarse. Eduardo, son muy distintas estas bandas, las maras, el Tren de Aragua, Primer Comando Capital de Brasil y otros que están en la región, operan muy distinto, que tienen de similitudes y de diferencias. Bueno, las similitudes es que buscan un beneficio económico a través de alguna actividad ilícita. Cada uno pudiera llegar a especializarse en tráfico de estupefacientes, tráfico de personas, extorsión, secuestro, sicariato, robo de mercancía. Cualquiera de esas podría ser algún tipo específico o algún tipo penal que los caracterizara. Pero en realidad las similitudes es que están copiando modelos exitosos en otros países, como es la violencia entre grupos para intimidar a grupos que pudieran ser ajenos a ellos, y una de dos, que ellos inhiban su actividad o que se incorporen y hagan más fuerte la pandilla. Esa podría ser la primera opción. O la segunda opción, definitivamente generar pánico en la población y someterlos, sobre todo para cuando son delitos de carácter extorsivo, ¿no? Cobro de piso. ¿Y es solo beneficio económico? ¿No tienen una ideología detrás? Hasta ahorita ningún grupo de la delincuencia organizada es reivindicativo socialmente. Única y exclusivamente buscan el beneficio económico. Pero esos grandes caudales de dinero posteriormente podrían financiar actividades de otro tipo, terrorismo, por ejemplo, para que ese grupo que socialmente reivindica algún tipo de reclamo al Estado pudiera posicionarse y permitirles a esos grupos actuar impunemente dentro del área de influencia. Eso sí puede suceder. Claro. Eduardo, tú eres un observador, ¿no? Es consejero de Seguridad Internacional. Observas lo que está sucediendo también en la región, acá en Latinoamérica. ¿Por qué estarían entrando a Chile estos grupos? ¿Qué les facilitaría? ¿Cuál es el interés? ¿Qué es lo que hace atractivo para una banda criminal ingresar a nuestro país en particular? Bueno, hay una ecuación que utilizo yo cuando llego a dar algún tipo de conferencia, que es una ecuación perversa, porque pueden y porque quieren. Es responsabilidad del Estado quitar o el pueden o el quieren. Si están permeando a Chile y a otros países de las regiones porque pueden, desde el punto de vista de que hay porosidad en algunas instituciones, y al decir porosidad significa, puede ser desde el aspecto legal, puede ser el aspecto geográfico. No estoy hablando de corrupción. Ustedes tienen instituciones policíacas muy efectivas, consideradas de las mejores del mundo, pero las condiciones permiten que esos grupos puedan migrar, ¿no? Y si esas condiciones permiten que puedan migrar porque hay un beneficio para ellos, evidentemente van a querer migrar porque las condiciones para trabajar son menos violentas para ellos mismos que en cualquier otro lugar, ¿no? Donde pudiera haber presencia de bandas previas que fueran igual de violentas que ellos, y en la guerra pues nadie se quiere morir. Hay expertos que han dicho que como en nuestro país no habíamos visto esto, ¿no? Hace mucho tiempo por distancia geográfica, en fin, también se aprovechan de eso, que no hay un sistema, un protocolo o grupos capacitados para este nivel de violencia, para este nivel de crimen organizado. ¿Te hace sentido eso? Me hace sentido en el sentido de que sí se esperaba que esa violencia en algún momento llegara, porque era pues lo que empezó en mi país y en otros países. Era noticia de que iba a suceder en otras latitudes. La pregunta era cómo, cuándo y dónde.
Se han estado preparando, por supuesto, porque hay una comunicación fluida entre los países de la región, con mi país y con otros países mediante muchos mecanismos de cooperación internacional, pero nunca se está lo suficientemente preparado porque nunca sabremos la intensidad con la que se van a dar los fenómenos, ¿no? Entonces se está preparado en términos de se tienen capacidades, se tienen las tecnologías, se tiene el personal debidamente capacitado, pero ante una explosión violenta donde intervienen muchos factores, no siempre se tiene la respuesta que la sociedad quisiera en términos de velocidad y precisión, ¿no? Ahí hay que tener, es un esfuerzo que tiene que involucrar a la sociedad en su conjunto, no nada más es una respuesta policial, por supuesto que es una respuesta policial, pero debe de involucrar a todos los actores políticos, actores sociales relevantes y la sociedad misma, hacer filas en torno a las instituciones encargadas de dar seguridad y sobre todo procuración de justicia. Sí, Eduardo, se nos va el tiempo, pero preguntarte, ¿no? Aquí hay que tener mucho ojo, a qué comportamientos, se habla del tema de los secuestros, pero a qué acciones en un país hay que tener ojo para decir, podrían estar llegando. Y la otra pregunta, si es que tú crees derechamente que ya están operando en nuestro país las maras u otros comandos u otras bandas. No, yo, tengo la certeza de que ya empiezan a operar bandas que ya operaban y que van a estar copiando los modelos violentos que ellos mismos han visto en otras regiones. Uh-huh. Que lleguen a entablar una comunicación directa, todavía no tengo yo la certeza como para afirmar o negarlo. Y el mejor consejo que yo les puedo dar es que tengan confianza en las instituciones, denuncien cualquier irregularidad, cualquier anormalidad, no paguen extorsión. Al primer intento de extorsión, denúncienlo a la autoridad con toda efectividad, porque es la mejor manera de frenarlos, que no vean ellos posibilidades de éxito. Sobre todo empiezan con delitos que aparentemente son menos graves, como es la extorsión, el derecho de piso, la venta de piso, ¿no? Esas aparentemente no son tan violentos y alguien podría llegar a caer, ok, te doy una dádiva o una compensación mensual porque dices que me proteges de ti mismo, ¿no? No caer en ninguno de esos, porque ese es el primer paso a hechos que van siendo cada vez más violentos. Que eso lamentablemente ya estamos viendo en nuestro país. Eduardo, alguna vez hablamos del tema de los secuestros, que también ha aumentado. ¿Por cuánto secuestran estas bandas? Porque uno, al menos en Chile, pensaba en secuestros y hablaba de multimillonarios en otras latitudes. ¿Por cuánto están dispuestos a secuestrar estas bandas? El secuestro es un fenómeno muy complejo porque en realidad lo que llamamos nosotros alto impacto es cuando se solicitan cantidades muy importantes para personas que tienen la capacidad económica. Pero un dato, el 85% de los secuestros, la información proviene de nuestro primer círculo, de gente cercana a nosotros. Entonces hay que cuidar mucho con quién y cómo compartimos la información relevante, no nada más de nuestras posesiones, sino de nuestras actividades diarias para no ser rastreables. Segundo, hay una modalidad que es un poco más compleja que el secuestro virtual, donde la víctima no está físicamente privada de su libertad, pero le hacen creer a sus familiares que sí está privado de la libertad para pagar cantidades no tan importantes. Porque hacer un secuestro físico es muy complejo y muy costoso para una banda, y tiene que ser una banda muy organizada y muy bien ejecutada. En cambio, un secuestro virtual en México se hacen desde las prisiones, incluso a través de un teléfono celular. Bien, Eduardo Gómez, como siempre, muchas gracias por atender el llamado de la radio, consejero de Seguridad Internacional, y nos atendió justamente desde México. Muchas gracias, Eduardo, un gusto. Un gustazo, estamos a las órdenes. Buen día para todos. Gracias. Saludos cordiales. Gracias.